Tardes, compañeros. Buenas tardes, economista. Yo les voy a presentar el trabajo de investigación. Eh, Mi análisis va a ser comparativo sobre el Producto Interno Bruto PIB de Ecuador y Perú en el 2019 y 2023. Este análisis se centra en el Producto Interno Bruto PIB de Ecuador y Perú, comparando ambos países en el año 2023. Se examinarán los cambios en el PIB, su crecimiento y otros indicadores económicos relevantes para entender la situación económica de cada país. Producto Interno PIB en 2023-2019. En Ecuador, en el 2023 el PIB de Ecuador creció un 2,4% respecto al 2019, alcanzando un total de 118.845 millones de dólares. El PIB por cápita fue de $6.693, lo que representa un ligero aumento respecto al año 2019. En Perú, el PIB de Perú se proyecta que crezca alrededor del 3% en el 2023. El PIB total se estima en aproximadamente 272 mil millones de dólares, con un PIB per cápita cercano a los $8.600. Comparación del crecimiento del PIB. Tenemos el indicador y los dos países que son Ecuador y Perú. El PIB total en el 2023 en Ecuador son 118.845 millones de dólares y en el Perú 272 mil millones de dólares. El crecimiento del PIB en Ecuador es del 2,4% y en Perú se espera del 3%. El PIB per cápita en Ecuador es de $6.693 y en Perú de $8.600. Factores que influyen en el PIB. En Ecuador, el crecimiento del PIB ecuatoriano ha sido impulsado por sectores como la refinación del petróleo y la agricultura, aunque enfrenta desafíos como la caída en las exportaciones y el consumo interno. La economía ecuatoriana sigue lidiando con problemas estructurales que limitan su capacidad de crecimiento sostenido. En Perú, la economía peruana ha demostrado una recuperación más robusta post pandemia, impulsada por un aumento en la inversión pública y privada, así como la diversificación de sus exportaciones. Perú se beneficia también de su capacidad para atraer inversión extranjera directa y mantener en balanza comercial favorable gracias a sus exportaciones mineras. Como conclusión, el análisis del PIB en el 2023 revela que, aunque ambos países están experimentando crecimiento, Perú presenta un crecimiento ligeramente superior al Ecuador. Esto se debe a una combinación de factores, incluyendo una mayor diversificación económica y una recuperación más rápida post pandemia en comparación con Ecuador. Ecuador enfrenta retos significativos que limitan su capacidad para alcanzar niveles económicos más altos, mientras que Perú parece estar en una trayectoria más favorable hacia un crecimiento sostenible y robusto. La situación económica de cada país refleja sus estructuras económicas internas y su capacidad para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado global. Gracias. Buen día, máster, compañeros. Mi nombre es Anderson Enríquez. Voy a analizar una variable macroeconómica como es la tasa de inflación. Primero vamos a entender qué es la inflación. La inflación viene a ser la subida de precios, esto en vista de que la moneda que tiene el país se va devaluando. De manera más sencilla, digamos que un bien X hace algunos años lo podíamos comprar, digamos, por $1 y ese mismo bien o servicio X en unos años con ese dólar no será suficiente para poder comprar, ya que la moneda no tendrá el valor necesario para poder adquirir ese bien. Bueno, vamos a analizar la tasa de inflación del Ecuador en el año 2023. Como podemos ver esta gráfica que fue extraída de los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC, para el 2023 se cerró con una inflación del 1,35%. Esto, si lo comparamos con años anteriores, como en el 2022, que tuvo un 3,74%, pues se puede considerar relativamente bajo. También vamos a analizar, para hacer una comparación, la tasa de inflación del Ecuador con el año 2019,
que como podemos ver en estos datos que están publicados igualmente en la página del INE, la inflación en el 2019 fue del menos 0,07%. Esto, al tener un valor negativo, podemos considerarlo como una deflación, que viene a ser lo contrario de la inflación, es decir, que los precios tienden a disminuir. Claro que si disminuyen demasiado, tampoco es considerado económicamente bueno, porque también puede conducir a la recesión de un país. Eh, si comparamos los datos del 2023 con el 2019, podremos ver que claramente la inflación desde ese año hasta ahora ha subido. Tenemos que tomar en cuenta varios factores, como que en el 2019, pasando el 2019, 2020, ya llegó la pandemia, pues eso provocó que la inflación, de pasar de un menos 0,07%, vaya subiendo. Podemos ver que en el 2020 también tuvo incluso menos, una deflación mayor de menos 0,93% y tuvo un efecto rebote, se podría decir, que cuando ya la pandemia fue menorándose, que fue el principal factor en estos años, pues la inflación fue subiendo, los precios fueron subiendo. Los productores en años anteriores tuvieron que dar a bajos precios, pero luego fueron subiendo. Tuvieron un mayor pico de 3,74% en el 2022, pero en el 2023 bajó a 1,35%. Como mencioné anteriormente, esto se puede considerar una tasa de inflación baja en comparación incluso con otros países, como vamos a analizar a continuación, como viene a ser Colombia, por ejemplo, que tiene una tasa de inflación en el 2023, según los datos oficiales, del 9,28%. Esto, como podemos ver, es mucho mayor a la tasa de inflación que tenemos en Ecuador en 2023. Esto principalmente se debe a factores como que Colombia tiene su propia moneda, que es el peso colombiano. Nosotros, al estar dolarizados, tenemos menos tendencias a sufrir inflaciones muy elevadas. Pero Colombia, como tiene una devaluación de su moneda, que por ejemplo en el 2010 el peso colombiano frente al dólar estaba a 2.000 pesos por cada dólar, pero actualmente estamos a 4.100 pesos por cada dólar. Esto es una evidencia de que la moneda colombiana se ha devaluado bastante con el pasar de los años y eso hace que su inflación suba, es decir, que su moneda no alcanza cada vez con el pasar de los años para comprar ciertos productos o servicios. Entonces podemos, en base a estos datos, concluir que la inflación de Ecuador comparada a otros países de Latinoamérica se puede considerar pues baja, de acuerdo a los datos que nos muestran las fuentes oficiales. Muchas gracias. Entre 2019 y 2023, la tasa de desempleo de Ecuador ha mostrado importantes cambios, sobre todo debido a la pandemia del COVID-19. Desempleo en 2019 fue de 3,8%, pero durante 2020, debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus, creció hasta alcanzar el 6,13% y en sus momentos más críticos superó el 13%. En 2023 Ecuador y Venezuela tienen realidades macroeconómicas muy diferentes. En Ecuador la tasa de desempleo es de 3,8 con recuperación económica parcial tras la pandemia, mientras que Venezuela enfrenta un 7,4% de desempleo agravado por altos índices de informalidad y una crisis prolongada de precio de petróleo. Aunque Ecuador ha aplicado políticas para atraer inversión y mejorar la economía, Venezuela todavía sufre sanciones y una migración masiva. Los dos luchan contra el efecto de la pandemia, pero Ecuador muestra signos de claros de recuperación, sobre todo en los sectores como petróleos y la agricultura. Buenas noches, economistas y compañeros. Mi variable a analizar es la deuda externa. Vamos a analizar lo que es deuda externa en Ecuador desde el 2019 al 2023.
La deuda pública externa de Ecuador ha aumentado significativamente, como se ve en este gráfico, de 41.476 millones de dólares a lo que es en el 2023 a 47.682 millones de dólares, indicando una creciente dependencia de financiamiento externo para cubrir el gasto público y financiar proyectos. En 2019 los desembolsos y amortizaciones estaban más equilibrados, pero en el 2023 los desembolsos han sido mínimos en comparación con las amortizaciones, lo que refleja un desbalance preocupante que podría resultar en una acumulación de deuda no manejada. Aunque los intereses y comisiones han disminuido en términos absolutos, la mayor parte de la deuda se encuentra ahora con organismos internacionales, lo que destaca la necesidad, lo que en un enfoque prudente y eficiente en gestión de la deuda para asegurar la sostenibilidad financiera a largo plazo. Analizando datos comparativos con la deuda externa de Bolivia, esta se presenta como una deuda menor, que es de 13 millones de dólares, y se ha optado por una gestión más conservadora de su deuda, lo cual es positiva, aunque su economía enfrenta sus propios desafíos al depender de sectores como el gas. A pesar de las diferencias en tamaño y estrategia, tanto Ecuador como Bolivia debe tener cuidado con su nivel de endeudamiento, y una gestión inadecuada de la deuda podría amenazar la estabilidad financiera de ambos países en un futuro. Gracias. Buenas noches, estimado docente. La variable a analizar en esta oportunidad es la tasa de interés. Se va a hacer un breve análisis sobre el Ecuador con Estados Unidos, eh, sobre las tasas de interés que tuvieron en su debido momento. Entonces, primero, empezando, la tasa de interés es uno de los principales instrumentos de la política monetaria y financiera, influyendo directamente en el acceso al crédito, la inversión y consumo dentro de un país. A continuación se presenta un análisis de la tasa de interés del, dos- del Ecuador correspondiente a 2023-2019, así como una comparación entre periodos, pero pensando de acuerdo a la nota del Banco Central. En el 2023, todo este periodo las tasas de interés mostraban ciertos ajustes que reflejaban el contexto económico que se vivió después de la pandemia y los cambios en el panorama global. Las tasas productivas corporativas se mantuvieron en un 9.4%, lo que indicaba la política estable en el financiamiento para grandes empresas. Sin embargo, el crédito productivo empresarial experimentó un aumento alcanzando el 10.1%, que refleja mayores costos y riesgos asociados al financiamiento empresarial en un entorno de incertidumbre económica. Entonces, tasa de interés en el 2019, de acuerdo con los datos proporcionados por el Banco Central, en el 2019, dicho periodo, las tasas de interés en Ecuador mostraban un enfoque orientado a mantener un equilibrio en el crecimiento económico y la estabilidad financiera. Las tasas productivas corporativas y empresariales eran moderadas, lo que incentivaba la inversión en grandes y medianas empresas. Para las pequeñas y medianas empresas, el costo del crédito era más elevado, reflejando el mayor riesgo asociado a este grupo. Ya, comparando las tasas de interés de Ecuador, al comparar las tasas de interés 2019 y 2023 se observa una estabilidad en la tasa productiva corporativa que indica que el financiamiento para grandes empresas no ha sido modificado. La disminución de la tasa productiva pymes indica un alivio en el acceso al crédito para este sector. Ya, comparando con la tasa de interés de Estados Unidos, con los Estados Unidos, su tasa de interés es de 5.25% del promedio. En el año 2023, Ecuador y Estados Unidos enfrentaron diferentes realidades económicas, lo que significa que tiene diferencias notables en su tasa de interés. Ecuador maneja más de tasas de interés que llegan hasta el 20.42%, dependiente del tipo de crédito emita a lo que las instituciones financieras ven mayor riesgo en la economía del Ecuador. Entonces, como conclusión, este análisis, las tasas de interés en Ecuador en 2019-2023 muestra una realidad de una estabilidad en ciertos sectores, como también ajustes importantes, especialmente en las tasas de interés microcrédito pymes, que reflejan un esfuerzo
para promover la reactivación económica de las pequeñas empresas tras la pandemia, a compararlo con Estados Unidos, donde la tasa de interés promedio 2023 fue de 5,25%, se evidencian diferencias muy grandes, lo que refleja las distintas realidades económicas y riesgos crediticios de cada país. Hasta aquí mi exposición.